agradeceros, por supuesto, vuestra participación en la jornada de hoy, que, como sabéis, se enmarca dentro de la programación de nuestra oficina de transformación digital Acelera Pyme. A estas alturas imagino que ya sabéis en qué consisten, pero os lo recuerdo brevemente. Las oficinas Acelera Pyme son una red de oficinas que se ha puesto en marcha en toda España a través del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Estas oficinas están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y su objetivo es dinamizar y acelerar el proceso de transformación digital de pymes y profesionales. Es decir, estamos poniendo en valor las nuevas tecnologías y todo lo que estas tecnologías pueden hacer por vuestras empresas. Para ello, ¿qué estamos haciendo? Pues bueno, estamos realizando una serie de jornadas, entre las que se encuentra la jornada de hoy, jornadas divulgativas. También estamos haciendo una serie de visitas a empresas proveedoras de tecnología y empresas que ya han implementado las soluciones para que conozcáis de primera mano cómo son los procesos de implementación. También tenemos un servicio de asesoramiento y acompañamiento para todas aquellas pymes y profesionales que nos lo soliciten. Queremos ayudaros en vuestro proceso de transformación digital y cualquier consulta, cualquier duda que os surja, intentaremos ayudaros a resolverla bien por nuestros propios medios o bien con la colaboración de los tecnólogos con los que colabora nuestra oficina. Y por último, somos el puente entre las empresas beneficiarias y los agentes digitalizadores dentro del programa de ayudas del Kit Digital. Queremos intentar ayudaros, mostraros cuáles son las soluciones que están en el Kit Digital, en el catálogo de soluciones y cómo pueden ayudaros en vuestras empresas. Podéis contactar con nosotros a través de nuestra página web oap.ingeniería.eus. En ella tenéis nuestro correo electrónico y el número de teléfono a través del cual podéis poneros en contacto con nosotros. Pasando a la jornada de hoy, tenemos con nosotros a una de las personas más relevantes en el campo de la computación cuántica, Ulises Arranz, consultor cuántico, que hoy nos va a exponer una serie de casos de uso de esta tecnología. Ulises, cuando tú quieras, adelante. Es que ricasco. El casco. Bueno, voy a empezar compartiendo pantalla, a ver si lo conseguimos a la primera. Espero que se vea la pantalla. Sí, se ve correctamente, Ulises. Fenomenal, pues vamos a hacerlo un poco más grande. Muy bien, pues Egunon, aquí se acaba mi euskera. O sea que vamos a, como os ha hecho la introducción mi compañero, vamos a hablar hoy de computación cuántica. Creo que tuvisteis una sesión anterior donde os hicieron participes un poco de la situación geopolítica y tal. Los temas que yo os voy a presentar hoy son una pequeña introducción, la parte, si queréis, más técnica, y luego pasaremos a casos de uso, ¿vale? Bueno, me presento, ingeniero informático, muchísimos años en una consultora enorme que se llama Accenture, probablemente la conozcáis, con un background tecnológico y de innovación, y dedicado los últimos años específicamente a temas de quantum computing. Fui soporte durante año y medio o así del Strategic Advisory Board, que es el consejo de expertos de la Comunidad Económica Europea para el programa europeo, que se llama el Quantum Flagship. Y también pues, estuve ayudando al lanzamiento de lo que es el Consorcio Industrial Cuántico Europeo, al que os podéis asociar. La cuota no es muy grande y lo que sí que os da es acceso a infinidad de materiales y a contactos. De ahí salen consorcios, de ahí salen pues las típicas UTEs para abordar proyectos. Yo creo que para algunos de vosotros, si os vais a meter en serio en el tema de cuántica, puede ser una buena oportunidad. La presencia española, además, en general, es bastante relevante. Yo creo que somos el segundo o el tercer país en volumen dentro de Europa. Bueno, ¿por qué estamos hablando tanto de cuántica, ¿no? Y eso están bombardeando todos los días con papeles, con noticias, con artículos, con todo tipo de informaciones, ¿no? Y es que el tema cuántico, las tecnologías cuánticas están ya con nosotros, llevan con nosotros un montón de años y inadvertidamente las estamos empleando en nuestro día a día, en los dispositivos o en aparatos que usamos continuamente, ¿no? Pero claro, la gran revolución viene cuando estamos consiguiendo estabilizar estas tecnologías para que hagan computación para nosotros, porque la mayoría de los dispositivos que tenemos ahora mismo utilizan sensores que ya tienen, digamos, una aproximación cuántica. Bueno, esto es una foto con 75 años de diferencia entre un ordenador de los años 40 del siglo pasado y el cacharro típico nuestro. Como sabéis, el cacharro es el de la derecha, pero realmente el estado de avance en el que estamos es parecido. Estamos empezando con una línea de tecnologías y todavía estamos preocupados en contar los qubits y en meter cables para poder hacer y mandar instrucciones a esos qubits, ¿no?
Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en el mercado? Lo que está sucediendo es, como os adelantaba antes, nos están bombardeando con noticias todo el día. Ya sabéis que los periodistas no siempre están muy puestos en temas tecnológicos y están ayudando y están empujando lo que se llama el hype, ¿no? Lo que es el nivel de expectativa máxima sobre estas tecnologías. Cosa que, bueno, luego hablaremos de ello, tendrá a ser decepcionado en breve. Eso es una ley prácticamente como la de la termodinámica, ¿no? Que se cumple siempre con las nuevas tecnologías. Bueno, conocéis o sonará lo que es la ley de Moore. La ley de Moore decía que cada 2 años duplicamos la capacidad de procesamiento y dividíamos, digamos, o comprimíamos todavía más el espacio necesario para montar los microprocesadores. Bueno, la ley de Moore se está acercando ya a lo que es la asíntota, tiene muy pocos átomos de, digamos, de anchura el, el microprocesador, y lo que nos estamos encontrando ahora mismo es que el comportamiento ya de estas máquinas o de estos microprocesadores ya empiezan a entrar en el mundo cuántico. Y entonces es por lo que se ha acelerado el tema de las alternativas en computación. Hay muchas estrategias ligadas a lo que es tecnología clásica, pues lo típico, ¿no? El cloud computing, el HPC, el procesamiento paralelo, toda la teoría y la tecnología ligada a GPUs, todos los nanochips. Todo eso seguirá avanzando y seguirá corriendo paralelo con otras alternativas, pero se están investigando y, por ejemplo, computación óptica o computación molecular o biológica y, por supuesto también, que es la que más prometedora aparece ahora mismo, la computación cuántica, ¿no? Para que os hagáis una idea de qué capacidad estamos hablando, fijaros, en esta parte de aquí voy a coger el lapicero, voy a cogerlo así, bien, pinto, ¿vale? Fijaros, cuando estamos hablando de microprocesadores, estamos hablando de hace no muchos años, los Intel, los Core i5, i7, etcétera, estamos hablando de 2.600, aquí falta un cero, 2.600 millones de transistores, ¿no? Pero claro, cuando damos el salto a los computadores cuánticos, el número de transistores se dispara y se dispara de forma bestial. Como estáis viendo, el superordenador más grande que tiene IBM, por ejemplo, tiene no sé cuántos trillones de transistores. Pero es que un ordenador cuántico de 54 bits le saca unos cuantos ceros. Y ya no os cuento el de 128 bits. Fijaros la ristra de ceros que tenemos aquí. Es decir, la capacidad de procesamiento que está prometiendo la computación cuántica no tiene parangón. Es decir, necesitarías montar una granja de microprocesadores, la típica granja que tiene Google o cualquier proveedor de cloud, pero estamos hablando de millones de máquinas para simular el funcionamiento de una sola máquina cuántica, ¿no? Entonces, también hay por ahí bastantes estudios que hablan del tema de la sostenibilidad, ¿no? Estas máquinas van a ayudar también no solamente a resolver problemas de sostenibilidad relacionados con optimización y búsqueda de nuevos materiales, etcétera, etcétera, sino también en procesos súper pesados a ahorrar millones de horas de procesamiento de máquinas clásicas, por así decirlo, ¿no? Bueno, ¿dónde estamos ahora mismo? Y esto es la típica gráfica, ¿no? Donde estamos hoy, la teoría de computación tradicional que crece más o menos aritméticamente y la expectativa que tenemos con los casos de nicho de computación cuántica y con los casos de carácter general. Y ahora nos encontramos básicamente en este puntito, donde no está muy claro si la curva del nicho de cuántica está por encima del tradicional o viceversa. Estamos luchando por lo que se llama la supremacía o la ventaja cuántica, pero lo que sí que está claro es que en breve, en este periodo de tiempo que está por determinar, los casos de uso de carácter general con computación cuántica van a sobrepasar a lo que es la computación tradicional. Y todo este área que nos encontramos aquí es ganancia en computación. Ya no va a ser capaz las máquinas tradicionales de coger o alcanzar la capacidad de computación de los ordenadores. De hecho, nos encontramos ahora entre el mundo clásico y lo que es el futurible Full Tolerant Quantum Computer, porque todavía no hemos conseguido llegar a un nivel tecnológico que nos permita estar confortables en este tema de, digamos, en la resolución de errores de un ordenador cuántico. Nos encontramos en lo que oiréis por ahí, que es el NISQ, que es estas tecnologías cuánticas que se están aplicando ahora mismo que incluyen un porcentaje de ruido, de error muy alto, ¿no? Y nos encontramos ahora mismo navegando por aquí en estas planicies, dando vueltas para adelante y para atrás, pero acercándonos cada vez más a lo que podría ser un ordenador, digamos, libre de errores o con error autocorregido en un entorno cuántico. De hecho, es uno de los problemas que tenemos ahora mismo. Hay otro tema que está sucediendo, es que hay una previsión y también hay una recta de regresión que muestran un poco cómo va a ser el comportamiento del crecimiento de los ordenadores cuánticos y que están siendo mejorados por los resultados. Ya también han aprendido los grandes proveedores que decepcionar las estadísticas y las promesas tiene impacto en la cuenta de resultados y en el valor de la acción, entonces están siendo muy prudentes. Pero lo que sí que estamos viendo es que se va avanzando más rápido de lo que se había prometido y eso, pues bueno, está muy bien,
y nos está creando, por así decirlo, acelerones, son pisotones en el acelerador en cuanto a capacidades y a la posibilidad de ejecutar casos de uso, pero bueno, también tiene una parte negativa, que es, como sabéis, estamos en el pico de expectativa, en el pico del hype, aquí está el quantum computing, y lo que tenemos por delante, si conocéis las gráficas de Gartner y los análisis de lo que son nuevas tecnologías, es esta zona de aquí donde las tecnologías van a empezar a decepcionar las grandes o grandísimas expectativas que desde el punto de vista publicitario, digamos, marketingiano están realizando, para lo que nos va a permitir durante ese periodo es madurar la tecnología hasta llegar, como sucede en otras tecnologías, al plato de productividad, que es cuando realmente se le está sacando partido. O sea, estamos a punto de vivir lo que también llamamos un quantum winter, ¿no? Sería el segundo Quantum Winter, el primero es de hace un montón de años donde no teníamos capacidad de procesamiento. Pero ahora este Quantum Winter lo que va es a vivir un poco la situación de decepción en cuanto al hype que se ha creado a nivel prensa y a nivel, digamos, mercado, ¿no? Bueno, respecto a las bases cuánticas, hacemos un flash muy pequeñito sobre las tecnologías que acompañan. Sabéis que lo que tenemos aquí es comportamiento cuántico, donde llegamos a nivel de átomo, electrón, y es lo que estamos aprovechando para sacar ventaja y organizando esos átomos o esos electrones, somos capaces de hacer computación. El primer principio que nos interesa es el de superposición. Esto es lo del famoso gato de Schrödinger, ¿no? Yo tengo algo que puede estar en múltiples estados, con valores infinitos entre 0 y 1, y esto muchas veces lo representamos como una moneda dando vueltas. Tú das una moneda, la giras, hasta que no aplastas la moneda y la mides, o por así decirlo, analizas si es cara o cruz, no sabes en qué estado se encuentra, luego puede estar en cualquiera de los dos estados. Eh, eh, ¿Cuál es el tema? Cuando tú paras la moneda, realmente estás destruyendo el estado, que digamos, es una buena metáfora de lo que realmente sucede en la naturaleza cuando estamos haciendo una lectura sobre el estado cuántico de un elemento, ¿no? Se destruye el estado. Bueno, el segundo efecto que tenemos es el efecto de entanglement. El efecto de entanglement es algo que es inexplicable, ni los físicos ni los matemáticos, nadie es capaz de explicarlo, porque resulta que yo tengo dos partículas y las puedo enlazar entre sí por una operación o por una, digamos, por un tipo de señal específica, una puerta Hadamard, que bueno, luego os comentaré muy brevemente. Yo me cojo una de estas monedas girando y me la llevo a 100.000 kilómetros, aplasto la moneda aquí en España y digo, ah, es cara, la otra moneda ha dado cara inmediatamente, instantáneamente. Nadie sabe explicar este fenómeno, pero está sucediendo. De hecho, en estos dos fenómenos, el de superposición y el de entanglement, es el que se basa la capacidad de computación. Porque yo estoy haciendo que los dos electrones o los dos fotones que estoy operando estén enlazados o entrelazados entre sí y sea capaz de operar entre ellos, ¿no? El tercer efecto, y tiene que ver con una máquina o con un tipo de máquina cuántica específica, es el efecto túnel. Estas máquinas cuánticas tienen por definición, les creas un estado y tienen la tendencia natural de ir al estado de mínima energía. Ese estado de mínima energía no me hace pasar, por así decirlo, por todo el proceso de la curva, que sería lo que está sucediendo con cualquier sistema que nosotros estamos ahora mismo programando. Directamente, de forma física, se mueve directamente el estado de mínima energía. Si yo soy capaz de programar un circuito en este tipo de máquinas, evidentemente el circuito está como si dijéramos preimpreso y yo construyo un algoritmo que despliego sobre ese circuito. Yo le creo una función cuyo mínimo estable de punto de energía es la solución al problema que estoy buscando, la máquina computa para mí y me dice cuál es ese punto de mínima energía, que es el resultado que estoy persiguiendo. Esas son las famosas funciones cubo que utilizamos sobre todo para procesos de optimización en máquinas adiabáticas, que son máquinas que están como preimpresas. Las máquinas de carácter general te permiten operar qubit contra qubit y tú decides qué qubits se entrelazan, y en las otras máquinas ese trabajo está precocinado, de forma que tú construyes el algoritmo para esa máquina de carácter muy particular, normalmente de optimización, pero no tienes la posibilidad de la libertad de enganchar cualquier qubit. Y otra característica importante es que la aproximación es probabilística, ¿vale? De forma que yo cuando ejecuto un algoritmo 20 veces me puede dar 20 resultados distintos. Si tú ejecutas una fórmula o un algoritmo en un ordenador clásico, te da siempre el mismo resultado. Aquí no, aquí te da un resultado que tú tienes que procesar de forma estadística, que es también una forma muy natural de hacer las cosas, ¿no? Bueno, tengo aquí una foto de la primera vez que se sacó unos fotones entrelazados. Lo hicieron los de la Universidad de Edimburgo, creo, pero bueno, esto ya es una curiosidad. Este es Feynman, premio Nobel del año 65, uno de los padres de la computación cuántica, y además muy prácticamente dijo que aquel que diga que entienda la física cuántica o miente o está loco.
Y la verdad es que mucha gente, como eso es una teoría completamente antinatural para las reglas que nosotros tenemos metidos en la cabeza, pues realmente las reglas de la física cuántica no nos resultan naturales ni entendibles, pues en muchos casos se convierte casi en dogmas de fe con los que trabajas y operas, ¿no? Pero curiosamente funcionan, ¿no? Bueno, comparado un ordenador clásico con un ordenador cuántico, como veis, hemos marcado aquí en colorín lo que es distinto, ¿no? En el ordenador clásico todo es 0 y 1, lógica booleana. En el ordenador cuántico estamos hablando de qubits, que Ulises, luego comentaremos. Sí, Ulises, sí, discúlpame un sí. segundito. Tenemos una pregunta que, como está relacionada con la anterior diapositiva, o con la, bueno, diapositiva, Sí. denota mi edad. Con el anterior gráfico, nos preguntan ¿qué hay en abscisas y ordenadas en la curva de tunneling? Hay en accesos y ordenadas en la curva de Turing. Espera, voy para atrás. Sí, Bueno, esto simplemente son las funciones que tú quieras definir, porque tú estás manejando los parámetros y las variables que necesites en cada caso. Esto simplemente son las curvas de comportamiento de una función matemática, ¿vale? Para nosotros es como si fuera la X y la Y. De hecho, pues bueno, esto es una representación de una gráfica, de una función matemática, dependiendo de la función matemática que implementes, pero vamos, en general para nosotros eso es X e Y. Es una curva o es otra. perfecto, muchas gracias. ¿Vale? Venga, seguimos para adelante. Bueno, entonces, fijaros, lo que tenemos entre un ordenador clásico y un ordenador cuántico, pues es muchísima diferencia. Realmente, la única ventaja que aparentemente tenemos es que en vez de tener un estado binario, 0-1, asociado a lógica booleana o a lógica binaria, pues tenemos un qubit que es capaz de almacenar o de tener un estado, digamos, finito no numerable entre 0 y 1. Todo lo demás son diferencias que se aprecian claramente de un punto determinista a un tema probabilística, de una confianza alta en resultado a una, bueno, una aproximación estadística también, muchísimo ruido frente a un ordenador súper estable, es decir, aparentemente todos son desventajas para el ordenador cuántico y de hecho pues se parecen como una castaña, es decir, la gente piensa que el ordenador cuántico es la quinta revolución o la quinta evolución de los ordenadores clásicos y para nada, esto es completamente distinta, la tecnología y las bases son completamente distintas. ¿Qué es un qubit? Que antes adelantaba. A la izquierda tenemos lo que es el típico bit, o es 0 o es 1, y además pues se mantiene el estado, eres capaz de copiarlo, eres capaz de almacenarlo, y tienes, digamos, potencias de 2 en cuanto al número de estados, es decir, con 10 bits tú tienes 2 a la 10 elementos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con un qubit? El qubit, como os decía, puede tener infinitos estados que se representan en este caso con una esfera de Bloch, en donde el valor del qubit en cada momento se representa por un punto en la superficie de la esfera. Por lo tanto, yo puedo tener infinitos puntos en el mismo momento, ¿vale? Y esto se representa, pues bueno, con la típica nomenclatura de Sirac del siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que está trabajando ya no solamente en dos potenciales estados, sino en múltiples estados. Si te encuentras los qubits y los quarks, por ejemplo, Rigetti, que es uno de los grandes constructores, está definiendo un modelo en el que puede trabajar con 3 potenciales estados resultado, no 0,1, sino 0,1 y 2, por ejemplo, y además dice que tiene mejores resultados respecto a la tasa de error. Pero bueno, todavía esto está muy, muy verde y hay que dejar que evolucione para ver si nos encontramos. La respuesta aquí sería es que en vez de trabajar en potencia de 2, trabajaríamos en potencia de 3. Pero bueno, le meteríamos un acelerador adicionalmente a lo que es la comunicación. Pero volviendo al caso que nos ocupaba, entre un bit y un qubit, ¿no? Fijaros, la gran diferencia que se encuentra aquí es, bueno, todo lo rojo, digamos, es la parte negativa y todo lo verde la parte positiva. El qubit tiene respecto a los bits la posibilidad de tener 2 a la n estados posiblemente posibles evaluados al mismo momento, en el mismo estado, ¿no? Todo lo demás son desventajas. Una vez más, como os decía, como una castaña. Pero ¿por qué estamos trabajando con qubits? Y la clave está aquí abajo. Con 10 elementos, con 10 bits, soy capaz de tener un estado potencial, un estado posible de los 1024 posibles, ¿no? Un estado real de los 1024 posibles. En cambio, con un qubit tengo los 1024 estados al mismo tiempo evaluados. Con lo cual, imaginaros cómo crece la potencia o cómo es la potencia de cálculo que estamos esperando de estos ordenadores. Entonces, ¿qué significa pasar de 10 a 11 qubits en cuanto a capacidad de una máquina? Tan sencillo como doblar la capacidad de cálculo. Porque he pasado y he doblado, he multiplicado por 2 el tamaño. Por lo tanto, cuando veáis en la prensa diciendo, oh, hoy me saca una máquina de 100 qubits que ha doblado el tamaño de la máquina anterior que era de 53. Mentira, no lo ha doblado. Lo ha multiplicado por una cantidad inverosímil de órdenes de magnitud. De hecho, fijaros, esto es un poco la representación, pasar de una máquina de 50 qubits que da esta capacidad, que es el equivalente prácticamente a un petabyte de estados a evaluar en el mismo instante, en el mismo nanosegundo,
a 100 qubits, donde le hemos metido unos cuantos ceros de más. Fijaros que las máquinas que estamos manejando ahora mismo, si tuvieran estables y tuvieran una tasa de error cero, serían capaces de evaluar estados en paralelo en el mismo nanosegundo equivalentes al número de átomos en el planeta. Pero es que la siguiente máquina que están planteando sacar, por ejemplo, que va a sacar la máquina de 343 qubits, o no, 433 qubits este año, teóricamente, antes de fin de año, pues estaríamos hablando de que es capaz de evaluar estados en paralelo mayores que el número de átomos del universo. Es decir, la capacidad de cálculo que nos ofrece esto es inenarrable, es casi indescriptible, por la capacidad que yo tengo de doblar la capacidad de cálculo cada vez que le incluyo un qubit más. ¿Vale? Bueno, esto hay muchísimas gráficas luego que describen cómo va a ser nuestro futuro maravilloso con los ordenadores cuánticos. Evidentemente no es solo todo lo que... ese ordenador y esos qubits que nosotros tenemos se representan aquí. Por ejemplo, estos son los diferentes qubits. Y este es un símil entre las puertas lógicas clásicas de un ordenador clásico, las típicas puertas que hemos estudiado en sistemas digitales y con las que hemos hecho nuestros primeros circuitos en ingeniería o en informática, y el símil con las puertas cuánticas. Realmente, como veis aquí, nosotros teníamos nuestros bits y nosotros estábamos operando con esos bits, teníamos una lógica booleana por debajo, que era algebraica, que nos daba lo que era la base del algoritmo que estábamos representando aquí. Aquí es similar, pero en vez de tener bits tenemos matrices, ¿no? Con lo cual la cosa se complica un poco más. Y hay puertas que están enlazando, que están entrelazando o con las que estoy operando con cada uno de esos qubits. Fijaros, como os decía, aquí está la lógica booleana clásica y aquí una puerta significa una matriz de este tipo. Con lo cual nos pasamos el día dándoles vueltas a las matrices y operando con matrices, digamos, a nivel matemático más bajo. Esto hace que los cálculos sean complejísimos y pesadísimos y es lo que nos resuelve físicamente el ordenador, ¿no? Entonces, las puertas que tenemos en cuántica, pues hay multitud de ellas. Todas estas lo que hacen es operan sobre la esfera de Bloch, haciendo girar, digamos, el vector, el spin de un sitio para otro. Esta sería la puerta X o la puerta Y. No vamos a entrar en detalles con esto porque sería demasiado proceloso, pero para que os hagáis una idea, hay un montón de puertas que nos permiten operar contra digamos, el electrón o el fotón que tenemos ahí quietecito, digamos, prácticamente a 0 Kelvin en nuestro ordenador. Y esas puertas las combinamos en circuitos y construimos, y esto sería, como decía antes, los diferentes qubits, y empiezo a operar con ellos con diferentes puertas. Y aquí tengo algunos qubits de control pues para replicar las operaciones y mejorar, digamos, la respuesta o minimizar el impacto del error. Entonces, claro, con esas tenemos los qubits, tenemos las puertas cuánticas que están relacionadas con esa esfera de Bloch y con esos giros de estrógiros, levógiros, etcétera, sobre esa esfera, y luego nos encontramos construyendo circuitos con esas puertas. Estos circuitos tienen diferentes usos y diferentes, digamos, significados, y lo que estoy yo realmente es representando un algoritmo utilizando este circuito, que es lo que yo luego convierto en operación y en operativa a desplegar dentro de un ordenador cuántico, ¿vale? Entonces, tengo los bits y los qubits. De los qubits saco, por así decirlo, tengo identificadas o relacionadas las puertas cuánticas. Esas puertas cuánticas las convierto en algoritmos y esos algoritmos los llevo a programas. Estos programas son los que realmente nuestros programadores cuánticos están utilizando. Esto suele ser Python, aunque también hay máquinas que trabajan con C++ o que trabajan con otros lenguajes, pero la mayoría de los sistemas están programados en Python, un Python muy pensado para lo que es la definición de estos circuitos y que es lo que nosotros compilamos y desplegamos en las máquinas. Hay una colección de métodos o de algoritmos básicos, por ejemplo, para el tema de optimización en Knapsack o el K-coloring que utilizamos. Estos métodos tenemos para diabáticos y tenemos unos equivalentes para puertas universales, son los que utilizamos de base para aplicar y resolver problemas normalmente matemáticos, estadísticos, analíticos o de inteligencia artificial, o bien operaciones de carácter general. Digamos, con esta máquina, la diabática, prácticamente todo está enfocado hacia el tema de optimización, y con las de carácter general puedes hacer temas de optimización, pero puedes hacer, digamos, todo tipo de algoritmos, o casi todo tipo de algoritmos. Bueno, el tema de la supremacía cuántica, que lo habréis oído hablar y que antes hemos mencionado. Bueno, Google ya hace un par de añitos dijo que he conseguido supremacía. Además, el que programó ese algoritmo es español, es de León, es Boixo, y dijo, hemos conseguido supremacía, que significa que no hay combinación de ordenador clásico que compita o pueda vencerme al cálculo de este problema. A los 2 días salió IBM diciendo que tiene una máquina que lo hacía en no sé cuántos días. Bueno, aún así estos señores lo hacían en minutos, con lo cual...
Pero bueno, ha empezado una carrera por a ver quién, entre comillas y con perdón, la tiene más grande, entre China y Estados Unidos, entre las diferentes compañías, para ver quién alcanza la supremacía más imbatible, ¿no? Esta es un poco la historia de la supremacía desde que Google en el año 19 dijo que yo he conseguido con mi procesador 53 qubits, pues un algoritmo para, entonces era para generación de números aleatorios y tal. Desde entonces ha habido una carrera, ¿vale?, entre China y Estados Unidos para ver quién tenía el caso de supremacía más claro, ¿no? Y esto sigue. Y todos los días aparece en prensa alguno diciendo que ha conseguido sacar el ordenador más rápido, el algoritmo más potente. Estamos en esta carrera que lo que hace esta competición es ayudar a que avance deprisa, ¿no? Digamos, la tecnología. Para haceros un ejemplo, por ejemplo, un caso que está haciendo mucho ruido es el potencial riesgo que tiene la computación cuántica de romper la seguridad. Fijaros, esto es una clave RSA de 663 bits, ¿no? Un ordenador clásico tardaría unos 75 años en factorizar los números primos de 663 bits, ¿no? Claro, un ordenador cuántico tarda aproximadamente 50 segundos. Pero es cuando yo le meto más bits, que es la solución normal para hacer la, digamos, la encriptación más potente, por ejemplo, 2048, que son las claves RSA más grandes que se manejan, se supone que un ordenador personal tardaría 1 billón de años. Billón americano, 1.000 millones de años. Vamos, un ordenador cuántico tardaría un poquito más, 100 segundos. Claro, ¿qué es lo que sucede? A más complejo el problema, más ventaja te da la computación cuántica, porque es capaz de evaluar muchísimas más opciones en paralelo respecto a un ordenador. Fijaros que entonces es en los problemas más pesados, más complejos, más intratables por la computación clásica, donde el cuántico nos da la. O, por ejemplo, en temas que se hacen con una aproximación, entre comillas y con perdón, a segundo decimal, ahora mismo con los ordenadores clásicos, ¿no? Por ejemplo, para definir la temperatura de una sala de creación o de construcción de supercomputadores, ¿no? En un ordenador clásico, para conseguir la precisión perfecta, necesitaríamos la edad del universo. En un ordenador cuántico necesitamos segundos. O, por ejemplo, para construir o para optimizar el catalizador de la fijación de nitrógeno, para construir para preparar fertilizantes, ¿no? Lo mismo, en un ordenador cuántico tardíamos lo que en un ordenador clásico sería intratable, ¿no? O para representar moléculas. Por ejemplo, esto es un caso que presentó IBM hace un tiempo. Para representar una molécula de cafeína que solo tiene 95 electrones, necesitaríamos 10 a la 50 bytes. Claro, en un ordenador cuántico con 160 qubits será suficiente. ¿Por qué? Porque el ordenador cuántico se aproxima mucho al formato y al modo de comportamiento y funcionamiento de la naturaleza. Por lo tanto, es mucho más natural que llegue hasta 160 qubits para, digamos, gestionar 95 electrones, que lo que nos hemos empeñado en los últimos 70 años es convertir toda la naturaleza a ceros y unos para poder procesar. Digamos que tenemos la oportunidad ahora mismo de retroceder y empezar a procesar de una forma más natural. Sobre todo en temas de simulación, que es uno de los casos de uso más prometedores. Bueno, ¿y cuántos qubits necesito para hacer cosas, no? Pues, por ejemplo, para romper la clave de 2048 que hemos comentado antes, o para Machine Learning, que es uno de los casos más prometedores. Por ejemplo, estamos hablando de cientos de qubits. Si tenemos miles de qubits, mejor, pero con cientos de qubits ya puedo hacer cosas que son más que competitivas con la computación clásica. O en procesos de optimización que ya están operativos en muchos casos. Con cientos de qubits somos capaces de competir con procesos clásicos. Pues lo típico, el NAPSAT o el problema del viajante de comercio o el problema de optimización de rutas, todos esos problemas de optimización súper pesados en el que nosotros con un ordenador clásico nos conformamos con acercarnos al primero y segundo decimal, aquí te da la optimización máxima, es decir, la ruta óptima, porque ha evaluado en paralelo todas las rutas que puedes seguir, que son billones. Entonces, claro, para eso necesitamos los qubits, para evaluar esas opciones en paralelo. Los ordenadores cuánticos actuales son muy buenos, con cálculos muy pesados y pocos datos. Si el tema es el opuesto, muchos datos y poco cálculo, el ordenador cuántico no da ventaja. Bueno, entonces lo que estoy diciendo es que como todavía estamos lejos de hablar de miles de qubits, tenemos por delante por lo menos de un par de añitos o tres, yo hablaría más de ventaja que de supremacía. El tema de supremacía suena como un poco soberbio, ¿no? Bueno, otra cosa que es importante que entendáis es que los ordenadores o la vida futura va a ser híbrida, no va a haber un ordenador cuántico que sustituya y elimine, erradique el ordenador clásico, en absoluto. Va a haber un proceso cooperativo entre un ordenador clásico y uno cuántico. De hecho, este es el proceso híbrido típico, en donde el ordenador clásico tiene un proceso de negocio, en un momento dado tiene que hacer un cálculo súper pesado o que hace muy malamente un ordenador clásico, hace una llamada, por así decirlo, utilizando una arquitectura y convierte los datos y el algoritmo que necesita procesar a un algoritmo cuántico, ejecuta el medio cuántico, recibe la solución
y lo incorpora o lo incluye en el proceso clásico típico, ¿no? Entonces, esto va a ser el estado normal de funcionamiento. Aquí, si queréis representar de otra forma, este es el proceso de negocio en un momento dado. Yo hago la formulación, hago la descomposición. Puede que alguna de las descomposiciones implique cálculo clásico, pero lo lógico es que lo mande directamente a cálculo cuántico. Esta es una de las marcas de ordenadores cuánticos basados en adiabáticos más potentes en el mercado, D-Wave. Recojo la solución y la integro otra vez en el proceso de negocio que continúa por aquí después de que he hecho el cálculo. De forma que el ordenador cuántico funciona para nosotros como una super mega calculadora para hacer cálculos súper pesados. De hecho, hay muchas empresas que están identificando en sus procesos de negocio, en sus grandes fórmulas, qué parte de los cálculos puede delegar sobre un ordenador cuántico con ventaja, ¿no? Porque en muchos casos, cuando estamos hablando de operaciones industriales, el beneficio está en los últimos decimales que no soy capaz de conseguir, ¿no? O de precisar. Bueno, evidentemente para manejar todo esto necesitaría unas arquitecturas que me aíslen de la complejidad de cada una de las máquinas, que por cierto hoy todavía son artesanales, se construyen casi a medida, ¿no? Entonces, debajo tenemos los procesadores cuánticos y se han creado unas arquitecturas que me permiten formular algoritmos y de una forma más o menos transparente desplegarlos en múltiples tipos de ordenadores. De manera que yo pueda seleccionar y hacer convivir diferentes modelos o naturalezas de ordenadores porque me interese en un momento concreto, ¿no? Aquí hay una foto de algunos de los fabricantes más avanzados, IBM, Rigetti, D-Wave, Xanadu, etcétera, para que veáis un poco las arquitecturas o los middleware que están desarrollando, ¿no? Librerías, compiladores, eh, librerías de funciones para machine learning, librerías de funciones para optimización, etcétera. Bueno, en cuanto a tecnologías cuánticas, os encontraréis un montón de clasificaciones. Casi todas coinciden en lo básico. A mí me gusta más, porque como he estado muchos años en la comunidad económica, esta aproximación que es muy cartesiana y muy limpia, entre comillas, ¿no? Los 4 pilares: comunicación, computación, simulación y sensorística, basados en una ciencia básica y con cruces por el software, educación y ingeniería. Por ejemplo, aplicaciones en comunicaciones, pues de criptografía, los famosos relojes cuánticos que son muchísimo más precisos que los relojes atómicos, y hay un área completa, una disciplina completa para todo lo que tiene que ver con metrología, etcétera. Las arquitecturas cuánticas, todo lo que es la securización. Aquí el futuro está en el Internet cuántico, donde está trabajando Europa de forma intensiva y creando nodos en cada uno de los países y creando tecnologías para las comunicaciones securizadas y para crear esta primera red cuántica. Los chinos, por ejemplo, están muy avanzados en esta línea y son los que más resultados y éxitos han conseguido en las comunicaciones cuánticas, que por cierto se invierte en ellas porque son inviolables con la tecnología actual, ¿vale? Yo me enteraría, si tú me pinchas la línea o estás recogiendo la información, me entero inmediatamente porque me has alterado el estado de entanglement de esos 2 electrones que yo tengo repartidos por la geografía, ¿no? Hay otra área completa que es la sensorística. Esta es la más avanzada, probablemente la que tenga menos impacto en crecimiento económico porque ya está bastante desarrollada y tiene su nicho, pero tiene que ver pues, con relojes, con sistemas de posicionamiento, con sensores. Todos estos cacharritos se están utilizando y se están agregando y se están asociando para construir sistemas más complejos como pueden ser sonares cuánticos o radares cuánticos, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte de tener los giroscopios más precisos del mercado o tener el sensor que abre la puerta de mi comercio más sensible del mercado. Bueno, el tema de simulación, que tiene mucho que ver con esto que os contaba de la simulación de la cafeína, ¿no? Yo soy capaz, utilizando computación cuántica, de simular de forma mucho más eficiente lo que es la naturaleza. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con sistemas complejos naturales, como puede ser la química, la nuclear, o incluso algo como es la predicción del tiempo. Todo esto se está consiguiendo resultados interesantes con los ordenadores cuánticos. De hecho, si el COVID hubiera llegado 7 u 8 años más tarde, la máquina que hubiera hecho la sintetización y la simulación de las proteínas para liquidar el COVID habría sido cuántica, seguro. Y luego tenemos pues la típica gran esperanza blanca, que es la computación, ¿no? Donde estamos hablando de redes, de software, hardware, las típicas clasificaciones que conocemos en clásica, pero que asociamos o también aplicamos al cuántico. Bueno, respecto a ordenadores cuánticos, pues bueno, hay 2 modelos o 2 familias, que son básicamente los adiabáticos y los de puertas. Todas estas familias que veis aquí se basan en diferentes tecnologías, pero prácticamente todas están asociándolas a uno de los 2 modelos. Hay un tercer modelo que es que está basado en las partículas de Majorana,
que últimamente Microsoft, que era el único que investigaba en ese área, ha dicho que tiene avances, pero esto va también contra la lógica de los físicos, que dicen que es imposible llegar a la partícula de Dios, que se comporte casi a temperatura ambiente como una partícula, un sistema cuántico, pero bueno, tenemos trampas de iones, tenemos átomos fríos, superconductores, aquí es donde están trabajando casi todas las empresas, ¿veis? Por ejemplo, he puesto aquí las compañías o las instituciones o laboratorios que están apostando por una tecnología y otra. Como veis, en el topológico prácticamente Microsoft está solo. Donde se concentran los grandes de verdad es en las tecnologías que conocen mejor, las de superconductores y de silicio, de derivados del silicio. Pero hay temas muy interesantes, sobre todo por la calidad del error que están generando, por ejemplo, en trampas de iones y algunos que se están moviendo en NV centers, que esto está ligado a diamantes, ¿no? al tratamiento de... Bueno, como decía, hay dos tipos de ordenadores básicamente, los adiabáticos, los annealers y los de puertas. Los ejemplos que os enseñé antes eran estos, los de puertas, ¿no? Esta es la típico circuito de un ordenador de puertas de carácter general. Bueno, ¿qué challenge tenemos? Los challenges ya os los he ido adelantando. El primer challenge es la tasa de error. Como estáis viendo, pues todavía tenemos unas tasas de error bastante importantes. El segundo challenge es el tiempo de coherencia, es decir, yo soy capaz de mantener el estado cuántico durante ¿cuántos milisegundos? Cuantos más milisegundos yo pueda mantener el estado cuántico, más operaciones puedo meter en mi circuito y por lo tanto más complejos o más pesados pueden ser los algoritmos que ejecuto. Claro, todo dependiendo de que la tasa de error no me destruya el estado en un momento dado, ¿no? Y claro, el tercer punto es el número de qubits. Hacer crecer el número de qubits es muy complicado, porque claro, crear un circuito, crear una arquitectura que me permita el entrelazamiento de un qubit más contra todos los circuitos anteriores, pues se vuelve complejo. Aparte de eso, tenemos otros challenges como puede ser la limitación en cuanto al talento con este nivel de especialización, la inmadurez de la tecnología, etcétera. Bueno, ¿y para qué usamos todo esto? Que es a lo que nos interesaba llegar. Bueno, las aplicaciones ahora mismo se basan en varias familias, es decir, temas de algorítmica ligadas a Machine Learning o a temas de inteligencia artificial o a temas de analítica avanzada, problemas asociados a optimización, a la búsqueda de la mejor solución cuando el número de variables crece de forma exponencial o las combinatorias crecen de forma exponencial, al tema de simulación, que puede estar muy ligado a temas de farmacia, temas de nuevos materiales, etcétera, lo que os acordáis que os mencionaba antes de la fijación del nitrógeno. Eso es un caso claro de simulación o de, digamos, de aplicación de estas tecnologías. Y luego todo lo que tiene que ver con el riesgo este que tanto ruido hacen los periodistas con el tema de criptografía, ¿no? Pero criptografía en el sentido más amplio, es decir, toda nuestra criptografía y toda nuestra seguridad se basa en unos conceptos de clave privada pública, en temas de curvas elípticas, etcétera, que están relacionadas al final de todo digamos, con la factorización de números primos muy grandes. El que tenga número primo más grande gana en este proceso porque puede montar las claves más grandes y por lo tanto más difíciles de romper, ¿no? Claro, el algoritmo de Shor viene a poner problemas a todo esto y de hecho hoy no vamos a hablar del tema de comunicaciones, pero sería un tema interesante para otro día, aunque encontráis mucha documentación de si nos va a dar tiempo o no a sustituir todas las, digamos, todo el sistema de encriptación con el tiempo que tenemos ahora mismo hasta que llegue el ordenador cuántico que reviente las claves, ¿no? Bueno, esto es simplemente una gráfica que muestra un poco el tipo de problemas que podemos resolver. Los más avanzados aquí están hablando de optimización química y machine learning, porque son los que están exigiendo menor número de qubits y son los que están ahora más disponibles, ¿no? Fijaros, he puesto aquí algunas aplicaciones industriales por tipo de industria, para todas las industrias, de algoritmos de optimización, de algoritmos de modelado matemático, de inteligencia artificial, etcétera, y de simulación de la naturaleza o de química, ¿no? Pues desde optimización de cadenas de suministro o las rutas de vehículos, que eso puede ser aplicable a cualquier industria, ¿no? Pero, por ejemplo, en la industria financiera, pues todo lo que son modelos financieros o todo lo que son modelos de evaluación o modelos de riesgo, o todo lo que tiene que ver con el trading, o todo lo que tiene que ver con la definición del set de assets que yo tengo para tener una cartera óptima o una posición óptima de cara a la estrategia que yo he definido. Muy alcista, muy bajista o lo que sea, ¿no? O, por ejemplo, yo que sé, en tecnología, todo lo que son optimización de redes o de redes de comunicación. Esto es un típico problema, ¿no? Yo recuerdo uno de los casos que definimos para una telco, que era cómo éramos capaces de distribuir en las redes de comunicación, en las antenas,
las bandas de frecuencia para que optimizáramos el empleo, porque claro, en una zona utilizaban mucho el 4G, en otras esperaba que el 5G se disparara, cómo yo puedo distribuir, por así decirlo, esas frecuencias para optimizarlo. O el típico caso, ¿no? Cómo yo puedo distribuir las frecuencias en un área cerrada, en una factoría, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los algoritmos que, digamos, prometen o están prometiendo una mayor presencia o están teniendo una mayor presencia? Ahora mismo el ganador de esta pelea son los algoritmos de Machine Learning, que son los que más se están moviendo y más están generando, pero como veis, simulación y optimización están muy pegados. Esta tarta puede cambiar, ¿no? Y los otros, pues un proceso de Monte Carlo muy basados también en la generación de números aleatorios, tema de ciberseguridad y otros que no tienen muy claro qué algoritmos están desarrollando en sus empresas que sea para hacerse mirar, ¿no? Pero bueno, como veis, los tres sospechosos habituales. Bueno, todo esto tiene sentido a nivel general, sí, pero es cuando lo aterrizamos en diferentes industrias cuando vemos cómo se puede aplicar, ¿no? Por ejemplo, para el mercado de automoción, todas las automociones o todas las fabricantes están ya desarrollando y construyendo modelos, tanto para el tema de materiales como para el tema de optimización, etcétera. Están todas trabajando en el asunto y con aplicaciones directas, pues desde la gestión de proveedores a la fabricación, al servicio postventa, es decir, hay casos de uso ya para todos. Este es un mapa que publicaron o publicó McKinsey de algunos constructores donde estaban apostando. Por ejemplo, Toyota, prácticamente todos están en la gestión de vehículos, de las rutas de los vehículos, máximo ahora cuando hay vehículos que están conectados y vehículos que están sin piloto. Todo esto va a generar un importante mercado o submercado, pero por ejemplo, nos encontramos gente como Daimler que está trabajando duramente desde hace años ya en temas de materiales, cómo yo puedo construir un material que sea más durable. Fijaros aquí el ensayo-error en laboratorio sustituido por la simulación en un ordenador, con lo cual ganas muchísimo tiempo. De hecho, en el tema de drogas que veremos luego, hay unos ahorros bestiales en los tiempos de preparación y fabricación por ejemplo, farmacia. Bueno, en farmacia todos están ya también peleando, todas las grandes farmacéuticas tienen sus equipos de cuántica y han empezado ya incluso hace años y también tienen identificados sus casos de uso. ¿Qué casos de uso van a darles en el periodo de tiempo más corto un mayor impacto? Por ejemplo, en este caso la química o toda la aplicación de Machine Learning. Sabéis que toda la ciencia de la farmacología, etcétera, está ahora mismo súper apoyada en técnicas de inteligencia artificial para acelerar los procesos. Si combinas la inteligencia artificial con la cuántica, le pegas un acelerón al cacharro y le consigues unos tiempos de respuesta, unos tiempos de resolución muchísimo mejores. De hecho, uno de los futuribles o una de las esperanzas blancas de la inteligencia artificial es la computación cuántica, que mejora y hace reducción del tiempo de entrenamiento de modelos o de definición de variables a asociar dentro de una, digamos, fórmula analítica, ¿no? Bueno, aquí incluso ellos en su proceso de producción, desde la identificación de targets, el descubrimiento, la optimización de los materiales, el desarrollo preclínico y el desarrollo clínico, ya han identificado casos de uso en todos ellos para acelerar el proceso de fabricación. Y de hecho estamos ahora mismo aquí, fijaros, yo hice prácticas y hicimos temas de identificación y de protein folding con pocas máquinas y la verdad es que movíamos moléculas de 6 átomos máximo porque se nos atascaba la máquina y esto hablo del año 17, ¿no? Ahora ya somos capaces de manejar pues, proteínas o elementos muchísimo más complejos porque el ordenador es capaz de procesar algoritmos que manejan un volumen de variables y tiene un volumen de qubits muchísimo mayor, ¿no? Claro, empezará a ser útil cuando yo pueda manejar proteínas que tienen esta pinta cuando las representas, ¿no? Esta pinta está muy sencilla, ¿no? Y estaremos hablando de más o menos 1000 o miles de qubits, ¿no? Bueno, y en servicios financieros, pues curiosamente estos no se les esperaba, pero son los que van en cabeza, en mi opinión, respecto a la inversión y al interés por el tema cuántico y más, sobre todo en nuestra geografía. Prácticamente todos los que han desarrollado y han puesto en marcha equipos cuánticos y casos de uso son bancos. De hecho, el tema está tan espeso y está tan maduro que ya hay congresos específicos de algorítmica cuántica para banca. O sea, esto es un ejemplo, ¿no? Del año pasado. Bueno, todos los grandes bancos están moviéndose. ¿Cuál es la esperanza que tienen los bancos? Pasan de una aproximación en temas de optimización machine learning o simulación de precios, etcétera, a un resultado súper preciso, porque están evaluando todas las opciones, ¿no? Y esto es la potencia que le da a casi todos los algoritmos de optimización. De hecho, prácticamente todos los bancos grandes y los bancos grandes aquí en España también están moviéndose en esta línea. Y a nivel mundial, pues fijaros, el 70% prácticamente de las entidades, de las 50 mayores entidades del mundo ya están metidos en el bollo.
ellos están creando, bueno, fijaros que aquí hay lista de compañías, una de ellas es, es de Euskadi, es por ejemplo Multiverse, que ya está publicando casos de uso con BVA y con Bankia, por ejemplo. Pero está trabajando también en internacional. Bueno, ¿y el resto de las industrias? Bueno, pues también se están moviendo. El tema es que posiblemente no con tanto ruido, están pues, más digamos, por debajo, ¿no? Por debajo de la línea de flotación. Las telcos están moviéndose bastante, las energéticas también, con todo el tema de optimización de redes. Hay unos casos de uso muy interesantes en energía sobre, por ejemplo, la construcción de baterías eléctricas para coches eléctricos o los procesos de carga de esas baterías, todo lo que tiene que ver con red de distribución, con toda la previsión de consumos, todo lo que es analítica predictiva o temas de machine learning, inteligencia artificial aplicada o todos los temas de optimización susceptibles de manejar aquí. Todo el tema de transporte, travel, todo el tema que tiene que ver con redes, que tiene que ver con optimización de rutas, pues evidentemente pues son beneficiarios. El tema aeronáutico, estos son de los primeros. Además, claro, para ellos tienen unos cálculos pesadísimos para el tema de aviónica y el tema de simulaciones. Entonces, por ejemplo, Airbus lanzó un challenge cuántico hace 3 años con 5 casos muy complejos que no eran capaces de resolver, uno de los cuales era cómo relleno la bodega de mis aviones para que tenga una distribución del peso y del tamaño, que es el típico problema del NASA, de la mochila, que puedo meter para optimizar el valor de lo que transporto con la máxima fiabilidad, con la mejor distribución de pesos. Es un problema de optimización típico, claro. Por una máquina clásica puede que el avión haya despegado y aterrizado 20 veces antes de que resuelvas el primer caso. El ordenador cuántico en unos segundos te daba el resultado óptimo. Entonces, fijaros la potencia que puede tener o el impacto que puede tener. O, por ejemplo, hay casos de uso en aeronáutica para la definición de turnos de las tripulaciones de vuelo, que es un infierno programar todo eso con un ordenador clásico, ¿no? Bueno, en retail también hay casos, evidentemente, muy relacionados con optimización y con gestión de almacenes, digamos, con precios, etcétera. En supply y en logística, pues imaginaros, ¿no? Todos los camiones que se están moviendo, las rutas que hay que procesar. Bueno, y también hay otras disciplinas, por ejemplo, en música y en arte ya hay incluso congresos específicos de arte cuántico, ¿no? Y hay algoritmos pensados y hay papers que se están liberando de generación de música utilizando computadores cuánticos, ¿no? Es bastante curioso. En el tema de música se está moviendo bastante. E incluso te puedes bajar un algoritmo que te genera música. Pero también en gaming, que están empezando a ver la potencialidad de los ordenadores cuánticos. Y he visto, y esto ya me dice mucha gracia, a los abogados mirando a ver cómo pueden tomar ventaja de todo esto, ¿no? Muy ligado a temas de inteligencia artificial. ¿Y cuál es el valor potencial? McKinsey ha sacado unas estadísticas diciendo cuántos billones entre el año 25 y el año 30 puedes sacar por cada una de estas industrias utilizando estos algoritmos. Bueno, esto evidentemente es especulativo, pero os da una idea de cuál es el peso que pueden tener el impacto de estos algoritmos en las diferentes industrias y por qué esas industrias están poniéndose a correr ya mismo, porque entre que hay muy pocos, muy escaso el talento, el tiempo de maduración de estas tecnologías es medio largo, la adecuación de los sistemas a la utilización de estas tecnologías puede ser también medio largo, es que, como decía Martes y 13, no les va a dar tiempo, ¿vale? Entonces, están todos poniéndose a la tarea porque saben que necesitan tiempo y esperar a que la tecnología madure y crear profesionales para que todo esto armonice con lo que es el funcionamiento de la compañía. De hecho, hay estadísticas bastante espesas que están haciendo a nivel mundial en cada una de las industrias cuál es el nivel de penetración. Por ejemplo, en Aerospace hay un 38% de gente que no sabe, no contesta, pero claro, hay un 54% que ya está explorando y monitorizando Quantum. Hay un 31% que está haciendo pruebas de concepto. Hay un 31% que ya tiene implantaciones parciales. Está la cosa moviéndose, ¿vale? Y como veis, prácticamente todas las industrias. Hay alguna que tiene menos presencia, pero hay otras que están a tope. Fijaros aquí en defensa, cómo andan haciendo pruebas de concepto los departamentos de seguridad, los servicios secretos, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, los compradores de los primeros ordenadores cuánticos, pues, por ejemplo, las primeras máquinas de D-Wave, me parece que vendió 3. Una fue al Departamento de Defensa americano, otro fue a la NASA, otro fue a la NSA y otro fue al Departamento de Energía. Sabéis que el Departamento de Energía en Estados Unidos es una fuente de tecnología brutal. Son los del programa atómico y todas estas cosas y más de aplicaciones de todo eso sobre defensa y seguridad, ¿no? ¿Cómo va el mercado? Bueno, el mercado, pues las previsiones que hay son gloriosas. Fijaros, pasar de 9 a 93 billones en cuántica, en computación, o pasar de 1 billón a 6 billones en comunicaciones, o en sensorística, que claro, es más modesta porque ya bastante desarrollada, ya tiene bastante nivel de desarrollo, de 1 a 7 billones. Evidentemente, los grandes números se van a hacer en computación y los servicios a computación.
Fijaros cómo está el mapa en España. Si tú te quieres meter en todo esto, pues en España hay unas cuantas compañías que están haciendo cosas, desde compañías muy grandes como IBM o Accenture, a compañías pequeñas como puede ser Metepsis o Quantum Match o puede ser Kilimanjaro. En Euskadi tenemos dos muy interesantes. Una es Multiverse, que es de las de referencia en el mundo bancario, lo está haciendo fenomenal y está creciendo muy bien. Ha capturado revenues, perdón, y inversiones europeas y se está inyectando dinero porque está obteniendo muy buenos resultados. Y otra que está también radicada, me parece que es en Bilbao, que es Quantum Match, unos chavales que están ahí preparando y haciendo algorítmica asociada a computación cuántica. Pero hay otras muchas compañías, sobre todo en Cataluña y en Madrid, que están moviéndose en el tema, ¿no? Pero bueno, ya tenéis un pequeño ecosistema y además muy cercano a vosotros para hacer algunas cosas. Lo que sí que se está viendo es un cambio digamos, en el mindset de la gente. Fijaros que en el año 20, 4 de cada 6 decían que eso de la computación cuántica, ni hablar. Un año después, el 98,6 de la misma encuesta dicen que es una necesidad y que se van a poner manos a la obra. O sea, en un solo año ha cambiado pues, un 30% de personas cambiando su mindset diciendo, no, no, no me puedo esperar. Y otra encuesta también esta de Gartner, que hablaba que en el 2018 había un 1% de compañías que estaban pensando en cuántica. Fijaros que yo empecé muy temprano, empecé en el 17, ¿vale? En el 18 ya había un 1% de compañías que estaban en esta historia. Pero claro, 3 años más tarde ya estamos hablando de un 62% que están metiendo dinero ya directamente en estas tecnologías. Entonces, esto va a pasar más pronto que tarde y se abre para nosotros lo que llamamos la década cuántica, una década, digamos, dorada de estas tecnologías en cuanto a la explosión de casos desde el punto de vista de aplicación a industria, como de tecnologías aceleradoras o habilitadoras de las diferentes líneas de trabajo, tanto sensorística como comunicaciones, como computación. Es un tema que va a darnos por delante unos años muy interesantes, muy complejos también, digamos, en la aplicación de estas tecnologías. Y yo os invito a que estéis un poco al día de lo que está sucediendo porque va a haber algunos saltos. Esto no va a ser un crecimiento lineal siguiendo una recta de regresión normal, no, no, va a haber saltos, va a ser como subir una escalera, ¿no? De repente sale un ordenador de no sé qué características, ¡puf! Y te has plantado 3 metros más arriba en la expectativa de comportamiento de la tecnología. A continuación surge uno que dice que es capaz de crear una memoria cuántica y de repente los casos de uso se multiplican porque soy capaz de manejar un volumen de información que no manejaba. Entonces, el tema va a ponerse interesante y os insto a que estéis muy, muy al día de lo que esté pasando. Y hasta aquí más o menos lo que os quería contar, más o menos en el tiempo que tenía previsto. Quería dejar un ratito para preguntas, así Sí, que encantado de lo que me queráis preguntar. tengo un par de preguntas que me han enviado a través del chat, que te las voy a plantear. Muy bien. La cabeza y toda esta información que nos has dado la tendríamos que tratar con computación cuántica, ¿no? En tan poco tiempo, pero bueno. Te lanzo la primera pregunta. Venga. En cuanto a un resultado de un equipo clásico, que es 100% real seguro, como comentabas, ¿qué ventaja, si dejamos de lado la variable de tiempo computacional, tiene un ordenador cuántico que el resultado es probabilístico? Sí, es una buena pregunta porque fijaros, es una pregunta que está relacionada con el comportamiento del ordenador cuántico en la naturaleza que tiene ahora mismo. Es decir, y es probabilístico porque como yo no me puedo fiar del único resultado, muchas veces yo lo que hago es una ejecución de 1000 iteraciones y yo recojo el resultado como el resultado estadístico de las 1000 iteraciones, de cuál es el resultado más, por decirlo, más popular dentro de las ejecuciones que he tenido. ¿Cuál es el resultado aparte del tiempo? La precisión. Imaginaros, yo para buscar el caso más tonto, el del knapsack o el que os comentaba antes de Airbus, ¿no? Y decía, oiga, yo tengo que llenar la bodega de mi avión de una forma óptima, teniendo en cuenta los paquetes y el peso y el punto de centro de gravedad que tiene cada paquete. Yo no puedo poner todos los paquetes con el centro de gravedad pesado adelante porque el avión capota, o lo puedo poner atrás porque es que el aterrizaje me parte las ruedas, ¿no? Tengo que distribuirlo de forma ordenada. Con ordenadores clásicos yo puedo meter ese proceso y puedo decir qué paquetes voy a tener, porque claro, entran los paquetes, se pesan sobre la marcha cuando meten las maletas o meten los palés con lo que la mercancía que se va a transportar y yo no tengo tiempo físico de hacer los cálculos. Y además no tengo el tiempo físico y la máquina que yo estoy manejando, como necesitaría probablemente millones de años de computación para darme el resultado óptimo, pues me aproximo o consigo una aproximación al tercer decimal, ¿no? Cuando yo lo que necesitaría es para mejorar la seguridad del resultado y mejorar la seguridad de mi avión,
conseguir la solución óptima, donde yo optimizo el resultado precio o valor de lo que transporto y optimizo el resultado seguridad o la variable seguridad en términos de comportamiento del avión. Entonces, ¿qué es lo que consigo aparte de velocidad? Que el resultado sea preciso, sea el mejor posible o el mejor potencial. Igual que cuando yo estoy definiendo una ruta de transporte con un camión, yo lo que hago es, pues optimizo en muchos casos, el sistema tardaría tanto tiempo en buscarme la ruta que ya me ha caducado la mercancía. Entonces, ¿qué es lo que hago? Busco una ruta que sea suficientemente buena, pero no la optimizo. Claro, ahí se me pierden los últimos decimales, dinero, se me pierde valor. Con un ordenador cuántico, aparte del tiempo de resolución, que se pasaría a segundos o a minutos en el peor de los casos, como he visto en los casos que presenté antes, es que me da el resultado óptimo, con lo cual obtengo un beneficio para mi negocio, un beneficio para lo que estoy trasladando al cliente. Entonces, no solamente es el tiempo, sino el resultado, la precisión en el resultado, lo que se persigue con el ordenador cuántico. Voy a dejar de compartir y así os veo. ¿Cuál puede ser el margen de mejora? Sí, perdona. ¿Cuál puede ser el margen de mejora en la logística respecto a la forma en la que funcionan ahora los ordenadores? Pues esto dependerá de cómo sea definido el algoritmo que utilices en logística, por ejemplo, para el tema del cálculo de rutas, pero prácticamente todas las compañías de supply están analizando el tema. Yo me acuerdo, por ejemplo, uno de los casos más llamativos eran los de Maersk, estos tíos que mueven contenedores por todo el mundo, en barcos. Claro, estos señores se pusieron inmediatamente a aplicar algoritmos cuánticos para optimizar las rutas que seguían los barcos y cómo cargaban esos barcos, porque el resultado para ellos significaba muchos millones de dólares. Simplemente en conseguir el cálculo preciso tanto en la ruta como en la carga. Entonces, dependerá de cómo sea el algoritmo, la potencia de cálculo que tú estés manejando ahora mismo, pero prácticamente todos los que están moviéndose en el ámbito de, digamos, de supply, de rutas de suministro, etcétera, están trabajando en cuántica porque le está ofreciendo muchísima más precisión y velocidad en los cálculos. Con lo cual, no tengo los datos precisos, porque eso tendríamos que apretar o torturar al responsable de logística de cada una de esas compañías para que nos diera los datos precisos, pero están todos invirtiendo como galgos persiguiendo los resultados optimizados. Es decir, tiene que rentar, a pesar de que la computación cuántica es cara todavía, porque el acceso a estas máquinas, cuando tú necesitas capacidad de computación alta, pues te la cobran a buen precio. Y tenemos otra pregunta. ¿En qué porcentaje de los diferentes resultados que nos da la computación cuántica se considera bueno como para que la solución sea óptima? Bueno, el porcentaje lo solemos dar con computación clásica. Como no somos capaces de evaluar todas las opciones, me conformo con el segundo, el tercer, el cuarto decimal. Esto es como calcular el número pi, ¿no? Tú puedes estar dedicando toda tu vida a calcular decimales del número pi. ¿Con cuántos me quedo? ¿Con 3 soy capaz de dar un nivel de precisión suficiente? Vale. Pero si quieres calcular con la máxima precisión, es ahí cuando el ordenador cuántico te puede dar el resultado. Entonces, el porcentaje es la tolerancia que tú das a la imprecisión del resultado con clásica que tú buscas, porque un ordenador cuántico, si tiene bien programado el algoritmo, te da el mejor resultado. Entonces, simplemente la tolerancia es aquello que quieras soportar con la pobreza de computación que tenemos con clásica actualmente. Si para ti es bueno 3 decimales, fenomenal. Si es bueno 5 decimales, eso al final implica dinero. Fijaros, los bancos ahora mismo cuando hacen los cálculos de previsión o los cálculos de riesgos o los cálculos de cartera, ellos están trabajando con ordenadores clásicos. Y, por ejemplo, cuando hacen los cálculos actuariales, ¿no?, que manejan las típicas aproximaciones Monte Carlo, que necesitan de números aleatorios que no son realmente aleatorios porque no funcionan de forma aleatoria los ordenadores clásicos, pues están haciendo cálculos y los están presentando y están utilizándolo. Pero claro, para ellos, manejar el cuarto, quinto y sexto decimal con mayor precisión, con los miles de millones de euros que mueven o de dólares que mueven al día, pues supone para ellos muchos millones de dólares al final del año. O, por ejemplo, yo recuerdo un caso de uso que montamos para un banco donde hacíamos cambio de moneda. Entonces, en unos milisegundos teníamos que hacer cuál era la optimización vale, o el óptimo cambio. Sí, perdona. Sí, no, perdona. Tenemos una pregunta más. ¿Cuál es el coste de un equipo cuántico de 10 qubits? Bueno, con 10 qubits se puede salir gratis. No, tened en cuenta una cosa, la mayoría de los ordenadores cuánticos se han desarrollado y ya están funcionando en modelo cloud, ¿vale? Hay muy pocos ordenadores. Comprar un ordenador cuántico, por ejemplo, un adiabático de 2.000 qubits o de 5.000 qubits puede estar en 15 millones de dólares.
Entonces, como la tecnología está inmadura y va avanzando suficientemente rápido, o un ordenador de IBM, ¿no? Que entrar en el programa de IBM te cuesta 1.000.000, entre comillas, ¿no? Eh, no puede no rentarte entrar a acceder a esas máquinas. Puede interesarte pagar por su uso, y la mayoría de las aproximaciones de la mayoría de los proveedores de hardware es un cloud clásico, pago por uso. Para el nivel de madurez y el nivel de desconocimiento era tan grande que las grandes compañías de hardware, por primera vez en su historia, han provisto de ordenadores cuánticos gratuitos digamos, para la comunidad. IBM fue pionera en este tema y dejaba acceso a sus máquinas de 5 hasta 16 qubits gratuito para lo que era la comunidad, y te pedía que lo único que firmabas un contrato en el cual o por el cual los algoritmos que tú desarrollaras eran de uso común, si lo podían utilizar ellos igual que tú. Ellos a cambio te estaban prestando la máquina para que tú aprendieras y practicaras. Claro, evidentemente máquinas más potentes ya empiezan a ponerte una tarifa, una tasa. Pero ordenar o llegar a un ordenador de 10 qubits, tú te puedes dar de alta, por ejemplo, la máquina en el programa Qiskit de IBM y te dejan acceso a la máquina de 5, creo que hasta la máquina de 16 qubits para lanzar tus algoritmos. Claro, con esa premisa de que si lees la letra pequeña dices, pero entonces los derechos sobre el algoritmo este los comparto con IBM. Pues sí, teóricamente sí. Y si te pillan en Estados Unidos, seguro. Eh, pero puede ser gratuito. Claro, con 10 qubits probablemente los cálculos que puedes hacer son muy modestos y de hecho son algoritmos de juguete. Estamos hablando de cientos o miles de qubits lo que tú necesitas. Y claro, pasar de 10 a 11 qubits ya sabéis que es duplicar capacidad. Con lo cual no es trivial acceder a máquinas grandes de forma gratuita o barata. Tienes que firmar un acuerdo con un gran vendedor. Pero máquinas pequeñas, para hacer tus pequeñas prácticas o para aprender, te las dejan gratis. Eso sí, el algoritmo lo compartimos.